¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues nuevamente estamos ya viendo otra clase más. Hoy va a ser la 32 de este panorama bíblico. Déjenme ponerles ahí la diapositiva para que la puedan ver. Ahí está. Vamos a ver el libro de Abdías. ¿De acuerdo? Otra vez estoy acá. Ahí estoy. ¿Sí? Y vamos a ver que... déjenme sacar mis apuntes, por favor. Ok, el nombre de Abdías, este, bueno, también se le conocía como Obadías, Obadiah, Obadías, ¿sí? Derivado del hebreo Ohabdayah, que significa obediente siervo de Yahvé o Yahvé, ¿sí? Nuestro Dios Padre. La fecha del libro de Abdías se cree fue escrito probablemente entre el 848 y el 840 antes de Cristo. Fue uno de los 12 profetas menores, es el número 4, ¿sí? El autor pues es de Abdías, ¿no? Es de profeta Abdías y tiene solo 21 versículos. Es el libro más corto de la Biblia y uno de los menos precisos desde el punto de vista cronológico. Nada se sabe acerca del autor realmente, excepto de su nombre, Abdías. Ah, pero incluso hay 10 personas mencionadas en el Antiguo Testamento con ese nombre, ¿sí? Así es que no se sabe exactamente que alguna de ellas haya sido este profeta, ¿no? Del cual se hablan estas otras 10 personas, pero este hace esto hace más difícil, digamos, saber la fecha en que fue escrita exactamente. ¿Sí? Por este motivo, las opiniones de los investigadores en cuanto a la fecha de escritura pues pueden variar muchísimo, ¿no? Entonces, realmente no se sabe bien ahora sí que si fue escrito por esa persona o no, o quién de esos 10 podía haber sido el que los escribió realmente, ¿sí? Pero bueno, podemos seguir viendo que, por ejemplo, en lo que es la en la antigüedad, eh, podemos ir se creía más bien que Abdías había vivido en la época del rey Joram, ¿sí? De Judá, o sea, en el 848 al 841 antes de Cristo, en cuyo reinado los edomitas se rebelaron en contra de Judá. Sí, esto lo vemos en segunda de Crónicas 21, del versículo 8 al 10. ¿Sí? Sin esta, si hubiera sido realmente el caso, pues Abdías habría sido el primer profeta en la historia de Israel. Fíjense qué cosa, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, más bien se cree que Abdías vivió y ejerció su ministerio en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, aproximadamente en el año 586 a.C., o incluso hasta después, ¿no? Realmente no se ponen de acuerdo, debido a que él obviamente conocía la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Sea cual fuera el caso, el lugar que tiene el libro de Abdías en el canon del Antiguo Testamento ha sido confirmado sin disputa alguna durante todos los siglos, ¿no? Que lleva escrito. ¿Sí? Abdías es un profeta de Dios que usa esta oportunidad para condenar a Edom por los pecados contra Dios e Israel, ¿sí? Los edomitas
si se acuerdan, son descendientes de Esaú, ¿sí? Y los israelitas son descendientes del hermano gemelo, que es Jacob, ¿sí? Una pelea entre los hermanos ha afectado a sus descendientes. Tenían una rivalidad, ¿no? Podemos ahí ver que realmente había pues desde el vientre, ¿no? Desde el vientre, ¿se acuerdan que ahí lo menciona en lo que es en Éxodo, perdón, en Génesis, ¿no? Ahí lo menciona, ¿no? Que había una rivalidad aún en el vientre de la madre, ¿no? Entonces esa rivalidad se volvió evidente y medio salvaje, esa rivalidad, ¿no? Que existía entre lo que es Esaú y Jacob, lo que es Edom e Israel, ¿sí? Eso desde Génesis 25-23 o Génesis 27-39 al 40, ahí vemos que desde esos tiempos de la monarquía hebrea, ¿no? O sea, de esos tiempos pasados, ¿sí? Edom ocupaba un lugar estratégico en la ruta hacia el importante pueblo de Elat en el Mar Rojo, y ellos ocasionó esta situación ocasionó que continuas peleas entre judíos, tal como se relata en Segunda de Crónicas o Segunda de Samuel o en Primera y Segunda de Reyes, ¿sí? La enemistad entre ambos reinos generó una abundante literatura bíblica, ¿no? Antiedomita, pudiéramos decir, ¿no? Con ejemplos de los cuales pueden leerse, por ejemplo, en Ezequiel, en los Salmos, en Isaías, Jeremías, Amós, ¿sí? A los cuales pertenece la primera parte de Abdías, ¿no? Del libro de Abdías. Ahí se pueden ver todo, precisamente todo esta abundante literatura antiedomita, ¿no? Porque vemos cómo Edom ejerce un ataque en contra de Israel, aprovechando el caos que genera la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, ¿no? ¿Se acuerdan que destruye Jerusalén? Y entonces ellos aprovechan para entrar y ser ahí ¿cómo se llama? Ocupar territorios de ellos, saquean la ciudad, o sea, ellos aprovechan eso para caer contra sus hermanos, ¿no? Entonces Dios va a hacer un castigo hacia lo que son los edomitas, ¿sí? Pero bueno, sigamos, ¿no? Los edomitas, acuérdense, son descendientes de Saúl, y por lo tanto son hermanos de Israel, ¿no? Pero no se llevaban bien. Una pelea entre los hermanos de antigüedad afectó, digamos, durante 1000 años, ¿no? O sea, esa afectación, incluso acuérdense que cuando ellos vienen de salir de Egipto hacia la tierra prometida, los edomitas no los dejan atravesar sus tierras, ¿no? Y tienen que dar la vuelta, ¿se acuerdan? Sí, entonces vemos que ahí los pecados de soberbia de Edom ameritan ahora una fuerte sentencia de juicio por parte de Dios, ¿sí? Ahora, el mensaje de Abdías es definitivo y seguro, o sea, es radical, ¿no? El reino de Edom será destruido completamente. Edom ha sido arrogante, alegrándose de los infortunios de Israel, y cuando los ejércitos enemigos atacan a Israel y los israelitas piden ayuda, los edomitas, en lugar de ayudarles, se niegan, ¿no? Y eligen pelear contra ellos, aprovechando que están siendo atacados, ellos van y los atacan, ¿no? Aprovechando que están débiles, ¿sí? Estos pecados de orgullo ya no pueden ser ignorados, ¿no? Entonces el libro termina con la promesa de la plenitud y la liberación de Sión en los últimos días, cuando la tierra será
restaurada al pueblo de Dios mientras Él gobierna sobre ellos. ¿Sí? El versículo 21 del libro de Abdías contiene una referencia profética de Cristo y su iglesia. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Estos salvadores, también llamados libertadores en muchas versiones, son los apóstoles de Cristo, ¿sí? Ministros de la palabra, y especialmente los predicadores del Evangelio en los últimos días. Ellos son llamados salvadores, no porque ellos obtengan nuestra salvación, sino porque ellos predican la salvación a través del Evangelio de Cristo y nos muestran el camino para obtener esa salvación. Ellos y la palabra predicada por ellos son los medios por los cuales las buenas nuevas, digámoslo así, o sea, las buenas nuevas del Evangelio, que eso significa las buenas nuevas de salvación, son llevados a todos los hombres, ¿no? O sea, a toda la humanidad, mientras que Cristo es el único Salvador, quien vino para comprar esa salvación, ¿sí? Y siendo Él el autor de esa salvación. La presencia de los salvadores y libertadores del Evangelio será más y más evidente mientras más se acerca el fin de los tiempos. Dios será el vencedor a favor de nosotros si permanecemos fieles a Él. Contrariamente a lo que hizo Edom, debemos estar dispuestos a ayudar a los demás en tiempos de necesidad. El orgullo es pecado, eso es un pecado. No tenemos nada de qué sentirnos orgullosos, excepto de seguir a nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él ha hecho por nosotros. De eso podemos estar orgullosos, de podernos llamar cristianos, ¿no? O poder decir que seguimos a Cristo. Y Él nos ha dado esa salvación para que podamos también llevarla a los demás que no conocen esa salvación. Así es que sigamos lo contrario de lo que hizo Edom. Hagamos de nosotros una imagen de Cristo en este mundo. Seamos la sal y la luz del mundo, ¿sí? Así es que esperemos que esta es muy corto, sé que es muy corto, pero realmente si podemos ver lo que es el libro de Abdías, realmente sí es muy corto y o sea, rápidamente lo pueden leer, ¿no? Sí, o sea, pertenece a la colección de los llamados profetas menores. Acuérdense que es el cuarto profeta menor, ¿sí? Y realmente pues vemos que está marcado por los ataques de los edomitas hacia el pueblo de Israel, y la consecuencia de ese ataque continuo contra Israel es el castigo que Dios manda sobre ellos, ¿no? Está visto que no podemos ser como ellos, no podemos tener ese orgullo vano en contra de los demás, ¿sí? Así es que léanlo, es muy rápido, muy sencillo, ¿sí? Y les va a mostrar cuál fue el pecado que cometió Edom y por qué es castigado de esa manera. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, que Dios les bendiga, y nos vemos la próxima semana con otro capítulo más. Vamos a ir ya con el 33, ¿sí? Y vamos a ver el libro de Jonás. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Hasta luego.